Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Eternal Evolution y en esta oportunidad vamos a hacer una guía build showcase de nuestra querida amiga Ravena. Ravena es un personaje bastante interesante, fíjense que ya aquí yo la tengo en Inmortal y es un personaje de la facción de los terrestres o los terranos como se llaman, y es un personaje de energía. Entonces fíjense, bueno, tiene un diseño bastante interesante. De hecho, debo confesar que cuando ella salió lo que más me llamó la atención fue su look y por eso me fui por ella, arriesgándome un poco. Pero resultó ser una tremenda elección porque estoy súper contento con ella y la verdad es que me ha ayudado un montón. Ya la vamos a ver en acción. Pero bueno, vamos a revisar rápidamente sus habilidades. Entonces, fíjense, la pasiva. Básicamente ella lo que hace es que va estaqueando daño eh, en base a la cantidad de habilidades que ella va ejecutando y también a las habilidades que van ejecutando todos nuestros aliados. Entonces esto está buenísimo porque en la medida que ella va atacando más y nuestros aliados van atacando más, ella se va subiendo más el daño de sus habilidades. Entonces eso está brutal. Luego, digamos con la básica, ella lo que hace es que lanza un ataque que tiene un alcance como de una forma de un cono. Empieza bajito, pero en la medida que se va extendiendo va agarrando a más enemigos. Eh, y este ataque de paso deja a los enemigos, cuando están afectados por reducción de defensa, hace que exploten, como que exploten esas heridas o reducción de defensa, y lo cual hace más daño. Entonces está buenísimo, por ejemplo, si la vamos a emparejar, por ejemplo, con, no me acuerdo ahorita cómo se llama el personaje este triple S, Luke creo que también es en área y que siempre está reduciendo la defensa. Está genial porque ella simplemente con su básica va a hacer que esos enemigos reciban eh, mucho más daño. Luego con su segunda otra actividad, ella lo que hace es que lanza como una granada incendiaria, como le dicen así, al aire. Igual eso va a hacer daño en área, en un área de 2 metros, y todo el que esté por ahí va a recibir daño. Y lo interesante es que esta habilidad inflige wound a todos los enemigos. Y wound lo que hace es un daño sobre tiempo. Va haciendo un daño cada 5 segundos y se puede stackear hasta 3 veces. Entonces esto está bueno porque cuando la emparejamos con la común, si ella hizo esta habilidad y después hace la común, van a recibir más daño a los enemigos o le va a explotar esas wounds, porque eso lo hace ella con la básica. Y con la ulti básicamente ella lo que hace es que ejecuta una básica y dos de la activa. Entonces básicamente entra como en un estado de locura, incrementa el daño de paso, entonces lanza, no, es al revés, lanza una de la activa, que es una granada incendiaria, y hace dos ataques básicos. Y bueno, y hace un montón de daño. Básicamente ese es el kit de cómo ella funciona. ¿Cómo deberíamos buildearla a ella? Como ella todo su daño viene en base al ataque y puede hacer crítico, entonces es fundamental buildearle a ella con crit rate, crit damage y ataque, por supuesto. Entonces, bueno, si vamos a ver sus equipos, fíjense que yo le tengo dos sets de crit rate y un set de crit damage. Básicamente eso es lo que yo le tengo. Para ya nada más aquí tener 30% de crit rate y 20% de daño crítico. Y bueno, acá arriba siempre tratamos de buscar crit rate. Crit rate, fíjense que tenemos crit rate por todos lados. Y bueno, aquí fue crit damage, ataque, todo lo que sea crit rate, crit damage, ataque, perfecto. Acá abajo yo me fui por un guante de crit rate para tratar de tenerle lo más alto posible el crit rate. Después ataque y ataque. Siempre buscando como su stat, crit rate y crit damage y ataque. Claro, no, estos no son los mejores stats, pero bueno, en un principio, cuando estamos empezando el juego, es mejor tener los sets y las estadísticas principales las que son,
Y eso va a ser muchísimo más de lo que podamos sacar en los sub-stats. Entonces es más importante que, alinear los sets y tener más daño los stats principales. Hay una opción de equipo que todavía yo no he probado porque no tengo el set completo, y es ponerle el set de Light Gap. El Light Gap eh, lo que hace es que ella comience como que agarrando un montón de energía, y es sumamente importante que ella pueda hacer su ulti lo más rápido posible, porque va a empezar haciendo mucho daño, y de paso va a empezar cargándose ella misma esos stacks de daño, porque recuerden que cuando ella hace la ulti, hace una vez la activa y dos veces su ataque normal. Entonces ella se está metiendo 3 stacks de, de incremento de daño solamente haciendo la ulti y empezando lo más rápido posible. Entonces es probable que poniéndole ese set para que ella actúe más rápido la ulti, termine haciendo más daño a pesar de que le estemos bajando el crit rate o lo que sea que le estemos bajando. Entonces, bueno, es una prueba que voy a hacer más adelante, pero por ahora este es el set que le tenemos y esas son las estadísticas. En cuanto a sus exclusivas, bueno, yo la voy a llevar. Ella definitivamente sí vale la pena llevarla hasta 30. Porque básicamente eh, va a incrementar más daño. Por ejemplo, aquí en este caso es cuando ella recibe más daño, y ella recibe bastante daño. Va a incrementar su daño crítico en un porcentaje interesante. Entonces yo sí creo que vale la pena. Fijo hasta 20 y definitivamente llevarla hasta 30. El tema de sus talentos, bueno, igual. Hay que darle a todas las, digamos, a las especiales, todo lo que sea ataque, por supuesto. Y acá creo que este que ella tiene acá es de crit rate. Perfecto. Entonces este también definitivamente es súper importante. Y este acá. Fíjense que yo el tema de salud y defensa no le he prestado mucha atención. Solamente lo que sea necesario para poderle activar sus habilidades principales. Básicamente eso sería el tema de sus talentos. Con respecto, ahora sí vamos a revisar un toquecito el tema de los comandantes. Definitivamente el comandante ideal para ella es Rota, porque Rota, digamos, incrementa todos los que hagan daño en área, que es justamente el fuerte de ella. Y si vemos acá, aquí está ella de protagonista. Entonces, yo definitivamente 100% recomiendo a Rota. De hecho, yo por aquí tengo que seguir farmeando esto, pero fíjense, yo tengo una aquí que le da más uno a la ultimate de ella. No es la mejor, es preferible la que da más 2 a la ultimate, o la que le da más uno a todas las habilidades. Esas serían las ideales para ella. Pero bueno, tengo que seguir subiendo. Creo que ahorita no tengo ninguna rota así que pueda subir de estas rojitas. Entonces, bueno, tocará seguir farmeando sin Zaro Marsh para poder obtener esa. Mientras tanto, bueno, esta es la que yo uso. Y el tema de los prototipos, lo voy a poner aquí rapidito. El tema de los prototipos, eso es muy relativo, ¿verdad? Porque yo casi nunca uso un prototipo que la favorezca a ella, porque prefiero usar prototipos que me ayuden en otras cosas. Pero bueno, si vamos a usar un prototipo pensando solo en ella, o sea, para ayudarla a ella, definitivamente yo me iría no es Flashpoint, por el de Flowing Rune, que es que cuando un aliado de energía o Hunter, y ella es de energía, le hace daño a 3 o más enemigos al mismo tiempo, lo cual ella puede hacer bastante fácil, se recupera 150 energía. Entonces esto está genial, porque esto nos puede ayudar, por ejemplo, a lo que yo quería, el efecto que yo quería con el Light Gap. Entonces esto puede hacer que ella recupere más rápido energía y pueda hacer más rápido la ulti. Entonces este me gusta. Otra opción que podemos usar acá, por ejemplo, es el de Praying Eyes, que es que cuando un aliado, bueno, esto es prácticamente todo, a Hunter, asesino o energía o Vanguard, le inflige un crítico con el ataque básico, lo cual ella todo el tiempo lo va a hacer porque la llevamos a full crítico, incrementa el ataque en un 17%. Para mí esta también es una de las buenísimas que se puede usar con ella. Así de las eh, moraditas sería, déjame ver por aquí, vamos a buscar aquí mejor, para no estar inventando mucho, creo que es esta.
Esta podría ser que cuando un aliado de energía mata a un enemigo, le incrementa 30% el ataque por 10 segundos. Ella siempre está matando gente, entonces eso también le viene bien. Eh, Esta es otra también que cuando ataca, golpea a 3 o más enemigos al mismo tiempo, eh, gana un 30% más de daño. Este, Básicamente esa. Y creo que había otra por aquí. Déjame ver si la consigo. Esta ya la había visto. O sea, era esta. No recuerdo si era. Creo que eran esas dos básicamente. Y aquí de esta. Sería esta que está acá, la Iron Oath. Que es que incrementan un 20% el daño de los ataques normales de los aliados de energía y todo eso. Pero bueno, siempre digamos estas dos. Era esta. ¿Sí? Y esta. Exacto. Estas dos. Y de acá sería esta y esta. Básicamente esa. Siempre tratemos de buscar la mayor nivel que tengamos porque bueno, fíjense que esta por ejemplo ya al máximo nos da 1000 de ataque, lo cual está buenísimo. Eso con respecto a los prototipos. Pero bueno, recuerden que de vuelta, eso siempre depende de lo que estemos buscando. Rápidamente les voy a mostrar aquí porque se me olvidó ponerle las estadísticas totales. Fíjense que ella tiene casi 46.000 de ataque, tiene que 98.5% de crit rate, lo cual es altísimo, o sea, prácticamente todos sus golpes van a ser críticos. Y bueno, tal vez a mí me gustaría que el daño crítico sea mayor, pero bueno, esa es la build que tengo hasta ahorita y ya más adelante la iremos mejorando. Entonces bueno, vamos a hacer una pruebita con ella y nos vamos a ir al perímetro. Y nos vamos a ir, que yo creo que aquí es donde, yo la uso ya en todos lados, ¿verdad? Pero donde yo creo que ella brilla más es en Sincero Marsh y en Deza Cave. Entonces, si nos vamos a Sincero Marsh, ok, vamos a hacer una pequeña demo aquí en el Sincero Marsh en el piso 15. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va acá. Ahí bueno, están ahí codo a codo Ravena con Emma en daño. Y ya prácticamente van a salir las arañitas. Bueno, digamos el boss principal. Aunque aquí Emma fue la que se volteó a atacar a... Pero fíjense cómo van parejas ahí en daño. O sea que no, nada despreciable el daño. Y bueno, aquí ya Ravena se está encargando de las arañitas fastidiosas. Es importante. Y fíjense que ella lo hace de manera automática. Y ya llevamos avanzado buen daño. Ya vamos a llegar casi al 50% del daño al boss. Otra vez arañita. Esperemos que Ravena se da la vuelta. Efectivamente. Pum. Y vamos. Aunque ahí se escaparon dos. De una vez las agarra. Pum. Y muertos. Ahora se voltea. Vuelve otra vez. Y vamos haciendo daño. Fíjense, ya vamos por el 35%. Ravena, date la vueltita por favor y mátame esas arañitas. Ahí va. Pum, bombardea. Y vamos. Otra vez, repite. Y vámonos. Fíjense, ella todo el tiempo encargándose de las arañitas. Que es lo bueno que tenemos con ella. Aunque aquí se están escapando dos. No preocupa. Se fueron y goodbye. ¿Vieron la cantidad de daño? Vamos a revisarlo acá, fíjense. Ravena terminó haciendo 31 millones de daño y Emma 18, o sea, casi la duplica en daño, lo cual está brutal. Como pueden ver, full auto y funciona. Entonces, bueno, qué bueno que nos salieron dos rondas, porque con eso podemos tratar de
Y otro sitio donde ella brilla mucho es justamente aquí en Desakei, que también es un fastidio. Y de hecho la vamos a probar en el piso 15. Vamos a tratar de ver si esta misma configuración funciona. Y la idea es que yo la pongo a ella de este lado derecho de la formación para que ella se enfoque en el minion o en el ad que cura al boss. Entonces ahí lo vamos a ver. Y esto lo vamos a hacer totalmente automático, ¿verdad? Para que ustedes se fijen. Entonces ahí comenzamos la batalla, empezamos a hacer daño. Igual arriba están viendo ahí el daño. Fíjense que hay Ravena. Como es un solo boss, Emma aquí sí es más eficiente, definitivamente. Hace mucho daño. Ravena como solo le pega a uno solo, no pega en área, entonces por supuesto su daño es inferior. Pero lo importante que para lo cual usamos a Ravena acá es justamente cuando rompamos aquí el escudo, justamente para ese ad. Fíjense que ahí apareció el ad y ella automáticamente lo targetea y pum, de una vez le tira la ulti y cuando hace las dos básicas ya se murió el ad. Entonces ya no nos fastidia. Y fíjense que eso lo hace ella de manera automática. Empezamos a hacerle daño aquí al boss otra vez. Definitivamente Emma aquí es la campeona de este. Cada una cumple su rol. Por ejemplo, Emma es la que va a destruir al boss. Le va a ayudar a quitar el escudo y todo. Pero Ravena nos va a ayudar a que esta corrida sea totalmente automática. Porque ella, cada vez que aparezca el ad que cura, ella se va a encargar de darle golpe. Sin embargo, fíjense que el daño está ahí bastante parejo. O sea, y ambas están más o menos igual con la exclusiva en 25. O sea, que no es que hay una ventaja de que Ravena tenga más subida a la exclusiva que Emma o algo así por el estilo. Están bastante parejos. Entonces aquí se viene otra vez el escudo. No es una corrida la más rápida del mundo, ¿verdad? Es súper lenta, pero bueno, es piso 15. Fíjense, ve, ahí está el ad y ella automáticamente, otra vez, ¿eh? Le tira las granadas, dos básicas y goodbye. Listo, vámonos, ahora contra el boss. Y ahí le vamos dando. Es lenta de vuelta, pero bueno, súper eficiente. Y fíjense que estamos súper bien de vida. O sea, nuestro healer ahí nos está curando sin mayor problema. Nuestro tanque está igual casi full vida. O sea que vamos súper bien. La ventaja es que cuando este boss queda noqueado en el piso, nos da tiempo de, bueno, aparte de que le hacemos bastante daño, nos da tiempo de recuperar vida y todo eso para aguantar los golpes. Pero la verdad es que al punto donde estamos ahorita no le hacemos lo suficientemente daño rápido como para que no nos afecte tanto el tema ese del daño en área que hace el boss. Fíjense que aquí puede que él haga otra vez el golpe en área y igual vamos a estar con más de la mitad de la vida. Fíjense, ¿ves? Igual todos quedaron con más de la mitad de la vida. Entonces aquí se viene escudo otra vez. Y ya este es el último acto del boss. Y todo esto lo podemos hacer de manera automática gracias a Ravena. Fíjense, ve ahí otra vez se encarga del minion curador. Granada, dos básicas y goodbye. Listo. Y se fue el boss. Entonces bueno, fíjense cómo pudimos hacer los dos piso 15 de manera totalmente automática, súper fácil. Yo definitivamente estoy súper contento con Ravena y creo que sí es un personaje que vale la pena 1000% buildearla porque las va a ayudar en muchas partes del juego. O sea, bueno gente, eso sería todo lo que les traía por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor denle like, suscríbanse al canal y será hasta un próximo video. Bye bye.